Hey, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de R, Relatos Retorcidos. El día de hoy les tengo una nueva historia que me mandaron al WhatsApp de Relatos Retorcidos. Pero antes de comenzar con este episodio, quiero pedirles disculpas a todos ustedes que no se escuchan por no subir episodio antes. Realmente les contaré qué sucedió, y es que la computadora en la cual edito estos episodios se dañó en uno de sus discos duros, y esto fue un retraso para subir un nuevo episodio porque la tuve que llevar a reparación. Y aunque ahora mismo, aparte de este problema que ya ha sido solucionado, pues me encuentro con un poco de gripe y tos. Es por eso que si escuchan un poco extraña mi voz, pues es por esa razón. Pero aún así, seguimos adelante con este programa y esperando que nos sigan dando mucho apoyo para seguir creciendo esta comunidad, para que me sigan mandando sus relatos y que podamos monetizar este contenido. Y por último, quiero, antes de comenzar con el episodio, pues recordarles como siempre que ya está habilitado nuestro número de WhatsApp para que puedan enviar sus historias reales de suspenso, terror, true crime o historias de la vida real. Incluso pueden escribirnos para enviar sus felicitaciones y sugerencias. Escríbanme al número 55 61 15 6930. Se los repetiré una vez más: 55 61 15 6930. Espero, como siempre, contar con sus relatos retorcidos. Y no está de más pedirte por último que me ayudes a puntuar con 5 estrellas este podcast, seguirme en cada uno de los lugares donde se encuentra y dejar un buen comentario. Esto me ayuda para que el algoritmo de todas las plataformas me siga elevando y llegando a más dispositivos audiovisuales. Recuerda que me encuentras en YouTube y en Instagram como Monkey Crow MX, que estas son mis cuentas principales, pero recuerda que Relatos Retorcidos ya tiene un Instagram en el cual vamos a subir las portadas de los episodios, pero también estaremos recibiendo sus queridísimos mensajes y demás. Si ustedes gustan seguirme, me pueden encontrar en el Instagram de este podcast, solamente en Instagram como Relatos Retorcidos, todo esto junto, _podcast. Así nos podrán encontrar en Instagram solamente, para que ustedes puedan también escribirnos y mandar sus anécdotas. Y por favor, si se puede, que sean seccionadas con el tema en general de que se va a tratar esta historia, y además si quieres que sea anónimo o que se diga tu nombre real. Dicho todos estos anuncios, comenzamos con este episodio y seguimos adelante. Bienvenidos una vez más a Relatos Retorcidos. Este episodio lleva por nombre Mi experiencia en la curva del pato. Esta historia nos la envía una persona cuyo nombre quiere que sea anónimo y va a contar la historia de don Héctor, un colega que tuvo en su trabajo como trailero. Él nos relata que ellos dos se conocían desde hace mucho tiempo y es por eso que decidió mandarnos su relato como anónimo. Este personaje de don Héctor, nos dice la persona que nos envía la historia, es que era una persona muy incrédula de lo paranormal y todo cambió hasta que le sucedió a él. Y pues bueno, vamos a escuchar el siguiente relato. Yo soy tu amigo Daniel Monkey García y yo te dejo, pero mientras disfruta del siguiente relato retorcido. Cuando yo lo conocí, don Héctor era un hombre de 50 años. Estaba curtido por el sol y las largas horas al volante. Desde joven se había ganado la vida como trailero, viajando por toda la República Mexicana, transportando mercancía y conociendo cada rincón del país como nadie. Para él, las carreteras eran su hogar y la cabina de su tráiler un refugio donde pasaba la mayor parte de sus días y noches. Él mismo se describía como un hombre agnóstico, realista, alguien que no creía de esto. Básicamente era una persona nada supersticiosa. Y él decía: de esas cosas de fantasmas y aparecidos yo no creo nada. Siempre que sus compañeros contaban historias de terror en la carretera, muchos otros traileros hablaban de apariciones en ciertos lugares específicos de tramos que recorrían, de luces en el desierto a medianoche, e incluso de mujeres pidiendo ride, como se le conoce en México, un aventón en tramos solitarios. Pero para don Héctor todo esto eran solamente cuentos. Curiosamente, una de las
tantas historias que siempre le contaban a don Héctor le parecían bastante graciosas. Esta era una leyenda que contaban los traileros y que se llamaba la leyenda de la Curva del Pato. Esto ubicado en León, Guanajuato. Según contaban que en este tramo muchos conductores aseguraban haberse topado con una mujer que les pedía un aventón. Decían que si se detenían para ayudarla, la mujer desaparecía sin dejar rastro alguno, y más adelante se encontraban con dinero tirado en la carretera como recompensa, o algo en su vida que les pasaba era benéfico o algo que necesitaban. Incluso se comentaba que hasta en la salud podía ser hasta milagrosa esta mujer. Pero la contraparte era que si la ignoraban, ella simplemente se subía al vehículo a la fuerza y el conductor se veía atrapado en una experiencia aterradora. Tanto era así que terminaba en un accidente fatídico o hasta llegar a la muerte. Para este tiempo, don Héctor solo decía que estas eran simples historias para asustar a los novatos. Un día, después de una larga jornada, don Héctor estaba muy cerca de León, Guanajuato, y decidió parar en una fonda de estas que son muy conocidas en las carreteras. Él decidió parar para comer y tomar un café. Esto ya era de madrugada, y mientras se sentaba a descansar del largo viaje, algunos compañeros le volvieron a hablar de la famosa curva. Y es que en ese lugar se había encontrado a mínimo 3 amigos. Según este relato, como ellos sabían que don Héctor era una persona bastante agnóstica de estos casos, uno de sus amigos traileros le dijo: Don Héctor, si va a pasar por ahí, no se le ocurra burlarse de la mujer del pato. Nomás acuérdese que ya varios no han regresado igual después de ese susto. Incluso usted sabe que tampoco hay compañeros que volvieron a la ruta, y no porque no quisieran, sino porque esta mujer se los llevó, y se los llevó al otro mundo, usted lo sabe. Don Héctor soltó una carcajada y les hizo un gesto como diciendo: ya basta de cuentos. Terminó su café, se subió a su tráiler y arrancó hacia la carretera, comenzando con su camino una vez más. Él estaba listo para pasar por la tan mencionada Curva del Pato. Incluso comenzó a tararear una canción hasta cierto punto burlona, y en su mente riéndose solo de la historia de sus compañeros que todo el tiempo le contaban. Para él todo esto era solamente un intento para hacerlo asustar y que creyera en estas cosas. El viaje de ida fue muy tranquilo, de hecho. Pasó la curva sin ningún incidente, y aunque era de madrugada no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, días después, ya de regreso, cuando había dejado su carga en ese lugar, aquello que iba a entregar para cierta empresa, la historia tomó un giro inesperado. Eran las 3 de la mañana y la carretera estaba desierta. Al acercarse nuevamente a la Curva del Pato, recordó la leyenda y otra vez se volvió a bufar de esta historia. Incluso empezó a retar a la mujer, porque como había ido ni no le había pasado nada, él creía que de regreso nada iba a pasar igual. Don Héctor exclamó: A ver, mujer del pato, ¿qué pasó? ¿No saliste la otra vez? ¿Ahora vas a salir o qué?, murmuró en tono burlón. Justo en ese momento comenzó a sentir un frío extraño en la cabina, algo que no era normal porque el motor llevaba horas funcionando y la cabina siempre se mantenía en una temperatura cálida. De repente, como si el silencio se volviera más denso, sintió una presión en el pecho. El ambiente había cambiado y por primera vez en mucho tiempo, don Héctor empezó a sentir algo parecido al miedo. Fue entonces cuando la vio, una figura femenina, de pie, al costado de la carretera. Llevaba una camisola blanca que llegaba hasta los tobillos y su rostro estaba cubierto por una sombra. La mujer levantó una mano pidiéndole un aventón. Don Héctor no lo podía creer. En ese instante, él sintió como una ola de terror lo invadía, pero decidió, aún conociendo la historia, no detenerse. En lugar de eso, pisó el acelerador, intentando dejarla atrás. A medida que avanzaba,
Sentía que el frío en la cabina aumentaba y que el ambiente se volvía irrespirable. Mientras miraba de reojo por el espejo retrovisor, vio algo que lo paralizó. La mujer estaba dentro de la cabina, sentada en el asiento del copiloto, mirándole en silencio. La piel de don Héctor se erizó y sintió como el pánico lo invadía. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Incluso intentó rezar, pero ni los rezos se acordaba. Sin saber qué hacer, pudo hablar. Incluso comenzó a gritar y dijo: Tú no debes de estar aquí. Bájate de mi tráiler. La mujer permanecía en silencio, mirando hacia la carretera, pero su figura, como una película de terror, parecía desvanecerse y reaparecer en destellos. Los latidos de su corazón de don Héctor se aceleraron y en medio de su desesperación comenzó a rezar. Milagrosamente esos rezos habían regresado a su mente. Y es que hay algo muy curioso: este hombre no rezaba desde su infancia. Poco a poco, la mujer comenzó a desdibujarse hasta desaparecer por completo, dejando un silencio abrumador en la cabina. Don Héctor no lo podía creer y llegó a su destino horas después, pálido y temblando. Cuando sus compañeros lo vieron, intentaron bromear con él. ¿Ahora qué, mi don Héctor? ¿A poco ya lo asustaron ahora sí? Pero notaron que algo en él había cambiado. Con voz temblorosa, les contó su encuentro con la mujer del pato y cómo ella había aparecido dentro de su tráiler. Sus compañeros no lo podían creer. Cómo alguien tan incrédulo de lo paranormal le había pasado esa situación. Había conocido a la mujer del pato o de la curva del pato, e incluso le dijeron: Don Héctor, quién sabe a qué te has encomendado, pero dale gracias a lo que sea que haya sido, de que esta mujer no permitió que tuvieras un accidente en carretera o incluso no te llevó con ella. Desde ese día, cuenta aquel muchacho que nos envió esta historia, que don Héctor ya no se burla de estas cosas. Don Héctor dice: Lo viví en carne propia y no hay nada peor que sentirte indefenso en medio de la carretera, con algo que no puedes explicar. Después de este incidente, don Héctor nunca volvió a tomar las cosas paranormales a la ligera. Hoy, cada vez que se encuentra con alguien en la carretera, se toma un tiempo para contarles sobre la aparición que tuvo en esa curva del pato. Y cuando alguien más le cuenta una historia de terror o paranormal, él solamente asiente en silencio, sabiendo que hay cosas que es mejor no desafiar. Así que ya lo sabes. La próxima vez que vayas de viaje a León, Guanajuato, investiga dónde queda la curva del pato. Y ten mucho cuidado, pero muchísimo cuidado, porque es 1000 veces mejor hacerle la parada a esta mujer y recibir un premio por aquel buen acto, a ignorarla como lo hizo don Héctor. Y esta vez él se salvó, pero puede que tú o puede que yo podamos ser víctimas de la mujer de la curva del pato.